Bueno, en este video voy a tratar de mostrarte cómo se hace la conversión de las fracciones impropias a la forma mixta y cómo podemos representar estas fracciones. Comenzamos repasando esto. Sabemos que una fracción es un número que indica en cuántas partes iguales se ha dividido un entero y cuántas de esas partes se toman del mismo. Por ejemplo, si tenemos una pizza y queremos probar 3/4 de ella, pues tenemos que dividir esa pizza en 4 partes y tomar 3 partes de esas 4 en las que dividimos la pizza. Vamos a recordar esto. Si un entero lo dividimos en 2 partes, a cada parte se le llama mitad o medio. Si a un entero lo dividimos en 3 partes, a cada parte se le llama tercio. Si a un entero lo dividimos en 4 partes, a cada parte se le llama cuarto. Si lo dividimos en 8 partes, a cada parte se le llama octavo. Y si lo dividimos en 15 partes, a cada parte se le llama quinceavo. Okay. Vamos a ver el caso de la pizza. Si queremos tomar 3/4 de la pizza, lo primero que tenemos que hacer es tener la pizza. Ahí la tenemos. Ahora, como queremos 3/4, lo primero que tenemos que hacer es dividir la pizza en 4 partes. Aquí, esas líneas que tenemos están dividiendo la pizza en 4 partes iguales. ¿Qué es lo que sigue entonces? Como yo solamente quiero tomar de este entero que dividí en 4 partes, 3 partes de ella, entonces voy a tomar esa cantidad de la pizza. Estamos tomando 3 partes de las 4 en las que yo dividí la pizza. Entonces, esa parte que tengo de la pizza, que no es un entero, se llaman 3/4. Y los 3/4 los expresamos de esta manera. Ahora, fíjate, la fracción siempre está formada por 3 números, uno arriba, el otro abajo, y los números están separados por una rayita horizontal. El 3 está sobre el 4, separado por la raya horizontal. Ahora, el número de abajo es el número de partes en los que yo dividí la pizza. Y el número de arriba, el número 3, me dice cuántas partes de esas 4 es la que yo estoy agarrando. Al número de partes que agarré le llamo numerador. Es el número que siempre va a estar arriba. Es las partes que yo utilizo. Y el número de abajo se llama denominador. El denominador es el que me va a decir en cuántas partes yo voy a dividir a un entero. Ok, vamos a ver ahora qué sucede. Puede ser, como es el caso del ejemplo, que el numerador aquí, el 3, que es el numerador, es más chico que el denominador. Siempre que yo tenga una fracción en donde el numerador sea más chico que el denominador, decimos que tenemos una fracción propia, porque no tenemos todo el entero. Siempre dividimos el entero en varias partes, pero siempre vamos a agarrar un número más pequeño de partes, de tal forma que nunca vamos a llegar a tener el entero. Eso me lo va a decir el numerador. Si el numerador es más chico que el denominador, entonces no llego a tener un entero completo. Bueno, en este caso yo digo que tengo una fracción que se llama fracción propia.
aquí tenemos este otro ejemplo, 7 novenos. Ese 7 novenos me dice que un entero de lo que sea lo dividí en 9 partes, pero de esas 9 partes solamente agarré 7. O sea, hay 2 novenas partes que no estoy agarrando. Bueno, ¿qué puede ocurrir también? Puede ser que el numerador y el denominador sean iguales. En ese caso, si el numerador y el denominador son iguales, lo que tengo es el entero. Si los dos números, numerador y denominador, son iguales, por ejemplo, 7 séptimos, 8 octavos, 10 décimos, en este caso 12 doceavos, entonces en este caso estoy agarrando el entero completo. Pero también podría ocurrir que en el problema que estoy trabajando, en las cuentas que estoy haciendo, entonces el numerador sea más grande. ¿Sí? Si el numerador, o sea, el número que está aquí arriba, es más grande que el denominador, entonces a la fracción que tengo se le llama fracción impropia. Aquí, por ejemplo, si tengo 17 quintos, quiere decir que uno o varios enteros con los que estoy trabajando los divido en 5 partes. Vamos, fíjate, si yo necesito 17 quintos para hacer algún trabajo o para tener algo, entonces este número es más grande que el denominador, y si tengo un entero solamente lo puedo dividir en 5 quintos, pero como necesito 17 quintos, esto me llega a decir que debo tener varios enteros, o sea, que tengo más de un entero. Si yo tuviera 5 quintos, tengo un entero. Si yo tuviera 8 quintos, quiere decir que tengo más de un entero. Si el denominador, el número de abajo, es más chico que el numerador, entonces esta fracción me está diciendo que aquí yo tengo uno o varios enteros. ¿Cómo puedo saber cuántos enteros tengo cuando se me presenta una fracción impropia? Es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver. Cuando tengo fracciones impropias, como dijimos antes, cuando el numerador es más grande que el denominador, tengo fracciones impropias. Entonces me conviene saber cuántos enteros tengo. Y para saber cuántos enteros tengo con la fracción impropia, tengo que hacer una operación, y al sacar los enteros, la fracción que yo voy a obtener se llama fracción mixta. ¿Por qué fracción mixta? Porque voy a tener enteros y además posiblemente también tenga una fracción propia. ¿Sí? Fracciones mixtas son aquellas en donde yo puedo tener entero y puedo tener también una fracción propia. Recordamos que la fracción propia es aquella donde el numerador es más chico que el denominador. Ok, vamos a ver este ejemplo. Fíjate, aquí me dice, se reúnen 13 amigos a cenar y deciden comprar pizzas para su cena. Sabemos que cada uno se come un cuarto de pizza. Me pregunta, ¿cuántas pizzas cenaron? Fíjate, yo sé que cada amigo se va a comer un cuarto de pizza. Si yo compro una pizza, entonces solamente la puedo dividir en 4 partes, porque son cuartos. Aquí me lo dice, ¿verdad? Cada uno se come un cuarto de pizza. Entonces quiere decir que si tengo una pizza, la voy a dividir en 4 partes. Y entonces solamente podrían comer con una pizza 4 amigos. Pero yo tengo que invitar, o yo invité a 13 amigos. Entonces la pregunta, ¿cuántas pizzas yo necesito comprar? ¿O cuántas pizzas cenaron mis amigos en total?
Bueno, según el problema podemos decir esto. El entero lo tenemos que dividir en cuartos, 4 partes, y debemos tomar 13 partes. La pregunta es, ¿cómo voy a tomar 13 partes si una pizza solamente tiene 4? Eso me da a entender que debo tener varias pizzas, o sea, varios enteros. O sea que lo que yo necesito son 13 cuartos. Aquí está. Necesito 13. Aquí, 13 cuartos. Ahí está. Y la pizza solamente la puedo dividir en cuartos. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, lo que voy a hacer entonces es dividir para convertir una fracción impropia a una fracción mixta. O sea, para saber cuántos enteros necesito, lo que yo hago es dividir. Voy a dividir 13 entre 4. Okay. La cantidad que me dé aquí arriba, el cociente de la división, serían los enteros. Y lo que me quede sería el numerador de la fracción mixta. Vamos a hacer la división. 13 entre 4 me da 3. 3. Ahí está. 3 por 4, 12. Y entonces el residuo es 1. Ahí está. Con estos elementos que acabo de tener, con este 3, con este 4 y con este 1, yo voy a formar la fracción mixta. Primero voy a escribir los enteros, o sea, 13 cuartos. 13 cuartos. Perdón. Permíteme. 13 cuartos que está en fracción impropia es igual a un equivalente de fracción mixta en donde yo tengo, primero escribo los enteros, entonces son 3 enteros ese es el número de enteros que me da esta fracción. Y además me queda una fracción propia donde el nuevo numerador es 1. ¿De dónde agarré el 1? De acá. Este 1 es este. Y el denominador sigue siendo el mismo, 4. Entonces, 13 cuartos yo lo puedo convertir a una fracción que le llamo fracción mixta, porque consta de una parte entera y una fracción propia. Recordamos que una fracción propia es aquella en donde el numerador es más chico que el denominador. Ahora, ¿cómo represento esta cantidad que ya transformé a una fracción mixta? Bueno, como estoy hablando de pizzas, entonces para que mis 13 amigos, bueno, los 12 amigos y yo podamos comer un cuarto de pizza cada quien, entonces yo necesito comprar. ¿Qué necesito comprar? Vamos a verlo. Necesito 3 pizzas. O sea, eso me indica la parte entera que dijimos que es 3.
Esta fue la parte entera. 3. ¿De acuerdo? Ahora, pero dijimos que era 3 y un cuarto. Un entero, 2 enteros y 3 enteros. ¿Qué me falta ahora? Pues me falta el cuarto. Vamos a ver cómo quedaría el cuarto. Entonces, ¿qué necesito entonces? Pues yo necesito otra pieza, porque aquí tengo las 3 piezas ya, pero requiero un cuarto más. Entonces, yo necesito una pieza más que voy a dividir en 4 partes y voy a agarrar una parte más. Entonces, aquí tengo la conversión, ¿verdad? La conversión fue entonces 3 enteros, dijimos 1, 2 y 3 enteros y un cuarto más. Ese cuarto más que tengo lo represento acá. Y entonces 13 cuartos es igual a 3 enteros y un cuarto más. Hasta aquí. Aquí tenemos otro ejemplo. Me dice ahora convertir 19 octavos a fracción mixta. Lo mismo, si nos fijamos, el numerador es más grande que el denominador. Me dice que los enteros con los que yo trabaje los tendría que dividir en 8 partes. Ahora, ¿cuántos enteros necesito para poner el equivalente de esta fracción? Hacemos lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir. ¿Qué dividimos? Dividimos 19 entre 8. Aquí está. 19 entre 8. Lo mismo, ¿verdad? La parte entera la vamos a tener aquí arriba. Aquí tenemos la parte entera. Y el denominador lo vamos a tener, perdón, en el residuo vamos a tener el nuevo numerador de la fracción. Dividimos. 19 entre 8 me da a 2. 2, ¿verdad? 2. 2. 2 por 8, 16. Para 19, entonces son 3. ¿Qué quiere decir? Que 19 octavos es igual a 2 enteros y además 2 enteros y todavía me sobran 3 octavos. Fíjate, el denominador no cambia, sigue siendo 8, 19 octavos y aquí siguen siendo octavos. Solamente que de 19 octavos yo puedo sacar 2 enteros y me quedan 3 octavos, que es una fracción propia. Una parte entera, que es esta, y una parte fraccionaria, que es esta. Bueno, okay. Ahora vamos a ver cómo representamos esta fracción. Esta. ¿Cómo representamos 2 enteros 3 octavos? Que es lo mismo que representar 19 octavos. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo.
Ok, los representamos entonces, fíjate. Aquí tengo un cuadro, dos cuadros. Cada cuadro yo lo dividí en 8 partes porque es lo que me dice la fracción. Aquí la fracción me dice en cuántas partes lo estoy dividiendo. 8 partes y acá me lo dice también. Entonces, dice 19 octavos es igual a 2 enteros, 3 octavos. Si los enteros son los rectángulos, entonces cada entero lo dividí en 8 partes y aquí está. Vamos a numerarlos. Aquí tengo una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes y 8 partes. Ahí está. Entonces, 19 octavos es igual a 2 rectángulos porque cada uno de los rectángulos está dividido en 8 partes y aquí los contamos. Ese es 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Vamos a contar cuántos octavos tenemos acá. Aquí tenemos 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos, 8 octavos. 8 octavos que tenemos con un entero. Pero como tenemos dos enteros, entonces serían 2 veces 8 octavos, que son 16. Ahí está. Esos dos enteros que me estoy refiriendo acá, ya me están dando aquí 16 octavos. La fracción es 19. Entonces quiere decir que me faltan 3 octavos. ¿Y de dónde voy a agarrar los 3 octavos que me faltan? Bueno, pues yo tendré que trazar otro rectángulo, perdón. Otro rectángulo. Otro rectángulo. También lo voy a dividir en 8 partes. En 8 partes también lo divido. Lo mismo que hice con el otro, ¿verdad? 8 partes. 8 partes. Pero solamente voy a agarrar de este 3 octavos que son los que me faltan. Entonces voy a hacer esto. Agarro esta parte. Agarro esta parte. Y agarro esta parte. Ahí está. Aquí estoy representando entonces 8 partes de un entero, otras 8 partes del otro entero, aquí, sin salirnos, ¿verdad? Sin salirnos del cuadro. Esto me da 2 enteros. Y los 3 octavos que me faltan, tengo que trazar otro entero, pero solamente de este me interesan 3 partes, o sea, de aquí solamente me interesan 3 partes de las 8 en las que está dividido esos rectángulos. Entonces tengo aquí 8 partes, más 8 partes, 16 partes, más 3 que solamente agarré de acá, son los 19 octavos, que equivale a 2 enteros. Aquí está. Yo estoy tomando 2 enteros y de este tercer entero solamente voy a tomar 3 partes, o sea 3 octavos. Vamos a ver este otro ejemplo. Me piden ahora convertir 24 quintos a fracción mixta y también vamos a representarlo. ¿Qué tenemos que hacer?
pues ya dijimos, ¿verdad? Que esto tenemos que hacer la división de 24 entre 5. Vamos a hacer la división. 24, permíteme, lo voy a hacer más pequeño. Vamos a dividir 24 entre 5. Ahí está. Hacemos la división. 24 entre 5 me da a 4. 4 por 5, 20. Para 24 me quedan 4. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que la fracción impropia 24 quintos equivale o es lo mismo que escribir 4 enteros y además 4 quintos más. Ahí está. 24 quintos equivale a que yo tenga 4 enteros y además de los 4 enteros, de otro entero más voy a tomar 4 quintos. O sea, tengo 4 enteros completos y voy a necesitar de otro entero tomar 4 quintas partes. Vamos a ver esto. Vamos a suponer que estos serían los enteros. Vamos a verlos. Ahí tengo un entero, 2 enteros, 3 enteros y 4 enteros. Aquí, ¿verdad? Yo tengo que esto era igual a 4 enteros cuatro enteros, 4 quintos. El equivalente, dijimos, a 24 quintos. Ahí está. Lo estoy representando con círculos. Para expresarlo yo necesito 4. Como los enteros son los círculos, entonces yo necesito 4 círculos. Tengo un círculo, 2 círculos, 3 círculos, 4 círculos enteros. Con esos 4 círculos estoy representando este entero que me dijeron. Ese. Me falta expresar 4 quintos. ¿Qué necesito para expresar los 4 quintos que me faltan, aparte de los enteros? Pues yo necesito otro círculo, pero de ese círculo no lo voy a tomar completo, sino tendría que dividirlo en 5 partes iguales y solamente tomar 4 partes de ellos. Bueno, vamos a verlo ahorita. Ok. Entonces, ya dijimos, aquí tenemos los 4 enteros y estos 4 quintos que tengo acá, los voy a tomar agregando un entero, pero no tomándolo todo. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir en 5 partes iguales este entero. Vamos a suponer que las partes son iguales. Que hago esta parte acá, esta parte acá, esta parte acá, esta parte acá y esta parte acá. ¿De acuerdo? Vamos a pensar que cada segmento del círculo es igual a los demás. Entonces voy a representar aquí, voy a rellenar con una con color
con color morado. Voy a rellenar acá las 4 partes que voy a tomar de este entero que dividí en 5 partes. Entonces voy a tomar esta parte. Vamos a ver si lo puedo hacer un poco más grueso. Bueno, ahí vamos a ver qué color ponemos. Ahí está. Entonces agarro una parte, toda esta parte, una parte, agarro 2 partes, todo esto, agarro 3 partes, aquí lo estamos señalando, ¿verdad? Ya tengo 3, 1, 2, 3 y agarro una parte más. Ahí está. Entonces aquí estoy señalando que ya agarré 4 enteros, 1, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros y estoy agarrando 4 quintos de un entero adicional que dividí previamente en 5 partes iguales, que es el que me dijo la fracción. Tenemos este ejercicio. Nos piden ahora convertir 59 sextos, que es una fracción impropia, a una fracción mixta. Y vamos a representarlo también mediante algún dibujo, algún rectángulo, algún círculo. Ahorita vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer entonces es dividir el numerador 59 entre el denominador 6 para ver cuántas partes enteras le caben a esta fracción. Hacemos la división. 59 entre 6 nos da 9, porque 9 por 6 es 54 y 5 es igual a 59. Quiere decir que 59 sextos equivalen a tener 9 enteros, 9 enteros y además 5 sextos. Okay. Si queremos representar gráficamente con un rectángulo esta cantidad, ¿qué necesitamos? Primero vamos a tener que escribir 9 rectángulos enteros, divididos todos ellos en 6 partes. Con 9 rectángulos enteros representamos la parte entera, que sería igual a 54 sextos. Y luego tendríamos que agregar un rectángulo más, del cual solamente vamos a representar 5 partes de las 6 en las que dividimos el rectángulo. Ok, aquí tenemos entonces 9 rectángulos que me representan a los 9 enteros. Como cada rectángulo está dividido en 6 partes iguales, porque aquí me lo indica en cuántas partes divido cada entero, entonces si este rectángulo tiene 6 partes y este tiene 6, ya serían 12 partes, y ese 6 más serían 18. Entonces en total, si tengo 9 rectángulos y cada uno de ellos tiene 6 partes iguales, yo tengo aquí 54 partes. O sea que 9 enteros me están indicando 54 partes de las 59. Pero me falta todavía expresar los 5 sextos. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues yo necesito otro rectángulo, aparte de los 9, que lo voy a dividir también en 6 partes, en 6 partes,
Ahí está. Aquí tengo los 9 enteros. Aquí, ¿verdad? Tengo aquí los 9 enteros que me dio la fracción. Y ahora voy a buscar 5 sextos para completar esta fracción. Entonces tendría un sexto más. Tengo 54 y 1, 55. 56, 57, 58 y 59. Ahí está. Entonces ya tengo aquí señalados. Todos estos me dan los 9 enteros, me dan 54 sextos. Todos estos, ¿verdad? Aquí los rellenas tú después. Todos estos enteros, completos. Todos ellos. Ahí está. Todos ellos así. Aquí tengo 54. Y tengo 9 enteros por 6 partes. Me da 54 partes. O sea, tengo acá 54 sextos. Y si a esto le sumo este otro entero del que agarré 5 sextos, me da en total 54 más 5, me da en total 59 sextos. Ahí está. 9 enteros y 5 sextos es lo mismo que tener 59 sextos. O sea, es el mismo número o es la misma cantidad, solamente que en un caso está expresado de manera de fracción impropia y aquí lo convertimos a fracción mixta. Equivale a lo mismo. Bueno, espero que esto lo hayas entendido.